sabe consolar. Busco en mi pensar y solo encuentro vanidad. Solo en ti hay libertad. Cuando surge la ansiedad y las tormentas vienen más, solo en ti puedo estar, porque consumado está. Solo en ti hay libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. No necesito más. Cuando surge la ansiedad y las tormentas vienen más, solo en ti puedo estar, porque consumado está. Solo en ti hay libertad. Solo en ti libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. Y no necesito Señor, te damos gracias esta mañana, Padre, en que nos permites estar delante de ti. En realidad, cuando comprendemos, Señor, la grandeza del Evangelio en nuestras vidas,
Podemos, Señor, encontrarnos cada día contigo y reconocer que no necesitamos nada más, Señor, porque en la cruz y en la resurrección tú lo resolviste todo a través de tu Hijo, el Cristo, Señor, el que vino a esa cruz a morir y a ser levantado a través del poder del Espíritu Santo en la resurrección, Señor del cielo. Padre, y te damos la gloria, te damos la honra, te bendecimos en esta mañana, Padre eterno, y ponemos este tiempo delante de ti, sabiendo, Señor, que toda nuestra fe está puesta en el Evangelio, de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy, Señor, te adoramos y te bendecimos, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a través de este tiempo, Señor, donde tu palabra, Señor, vendrá a nuestra vida y podremos cobrar vida a través de esa palabra, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que sea un tiempo, Señor, donde nuestro espíritu sea en realidad edificado por tu palabra, Padre bendito. Usa, Señor, tu palabra para que esa palabra nos dé vida, Señor del cielo, y que a través de esa palabra tengamos esa revelación de Jesús como el Cristo, que podamos, Señor, encontrar esa gracia, esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para que cada día nuestra vida esté aferrada, Padre, a este pacto que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oramos, Señor del cielo. Amén y amén. Que Dios les bendiga esta mañana. Les enviamos un saludo desde acá de Guatemala y esperamos con ustedes pues compartir la palabra del Señor en este momento, en un momento donde las cosas en Guatemala han crecido, los casos del problema de COVID-19, y en realidad hay mucha alarma ahora en la nación por los casos que se han incrementado. Pero tenemos que tener claro que en medio de todo esto, Dios sigue teniendo control de cada circunstancia. Así que les invitamos a seguir confiando en el Evangelio, en la palabra que Dios nos ha dado, para que nos aferremos a esa fe, que es la fe que puede trascender cualquier circunstancia de esta vida. También les pedimos que el próximo domingo nos acompañen en la administración de la Cena del Señor. Así que estamos haciendo la invitación para que el próximo domingo se preparen con los elementos de esa comunión, el pan y el vino, para poder compartir juntos este tiempo también de comunión con el Señor. Hoy quiero referirme a siempre pienso que es bueno titular los mensajes que doy, y hoy quiero hablar sobre qué significa estar separado de Dios. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que el ser humano quedó separado de Dios? ¿Qué es eso de estar separado de Dios? ¿Cuál es el significado de eso? Alguien lo podría entender muy superficialmente, pero en realidad esto es muy profundo. Y quiero empezar hablando de cómo Dios dejó su palabra. La Biblia dejó 66 libros para que conociéramos no solamente el problema que el ser humano tiene, sino la respuesta de Dios a este problema. Entonces, cuando vemos la estructura de la Biblia, esta estructura de estos 66 libros se puede resumir realmente en 4 palabras. 4 palabras pueden hablar de toda esa estructura que está en toda la Biblia. La primera de esas es creación. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. La segunda palabra es caída. El ser humano perdió esa comunión con su Creador, perdió el pacto. La tercera palabra es restauración. Es lo que Cristo, Jesús como el Cristo, vino a hacer en la cruz y la resurrección. Y la última palabra es consumación. Es decir, todo se va a consumar cuando Él regrese de nuevo. Es preparar la venida de Cristo. Entonces estas 4 palabras, creación, caída, restauración y consumación, nos hablan exactamente de todo lo que la Biblia nos está diciendo. El ser humano fue creado con grandeza, pero cayó al quedar separado de Dios. Entonces la Biblia nos dice que necesita ser restaurado, pero esto no lo puede hacer por sí mismo. Necesita a alguien santo, a alguien puro, que tenga que venir para resolver este problema que el ser humano tiene de estar separado con Dios. Fue para esto que vino Jesús como el Mesías Cristo, el prometido desde Génesis 3:15, para que pudiese resolver este problema de la caída del ser humano y luego para lograr consumarlo todo en la cruz y en la resurrección. Así que Jesús es el Cristo, la respuesta de Dios al problema de todo el ser humano. El ser humano entonces necesita ser restaurado para encargarse de una sola cosa, es preparar el retorno de Jesús como el Cristo en nuestros días. Qué gran tarea realmente,
Pero qué enorme privilegio el que se nos ha entregado de parte de Dios. En realidad, esto es motivo de mucho gozo en nuestra vida, porque Jesús como el Cristo, en realidad, es el evangelio que nos entregaron para preparar la venida del Señor. Este es el cumplimiento de su pacto, la evangelización mundial en nuestros días. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña en todo su contenido y en toda su estructura. Por eso nosotros normalmente usamos la expresión Maranata, que significa el Señor viene. Cristo viene. Así que los saludo esta mañana con esa expresión, Maranata, Cristo viene. Nos han dado ese pacto, nos han dado ese privilegio, nos han dado esa gran responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Pero quiero empezar leyendo Jeremías 2, versículo 19. Jeremías 2:19 dice: tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Entonces, en realidad, ¿qué tan grave es esto de estar separado de Dios? ¿Qué significa esto que el ser humano está separado de Dios? En realidad es algo muy grave y es algo muy profundo. Dios mismo lo está diciendo a través del profeta Jeremías en este capítulo 2 y verso 19. Tu perversidad traerá su propio castigo. Es decir, el ser humano va a recibir la retribución de su propia perversidad, de su propia maldad, de su propio desvío de la senda correcta. Entonces el Señor dice: el haberte alejado de mí te avergonzará. Podemos ver que hay vergüenza cuando alguien se separa de Dios. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Hay amargura, hay vergüenza, en realidad hay castigo debido a que el ser humano quedó separado de Dios. Entonces el Señor dice: yo, el Señor de los ejércitos celestiales, lo he dicho, yo lo he hablado. Es que estar separado de Dios en realidad trae amargura y trae vergüenza a la vida del hombre. Todos los días de su vida son de amargura, son de dolor, son de vergüenza. Y hoy más que nunca eso es evidente en todo el mundo. El ser humano hoy está sufriendo. Hay dolor, hay amargura. En realidad hay mucho problema en todo el mundo. Y no solamente por esta pandemia. Esta pandemia solo vino a evidenciar lo que en realidad hay en la vida del hombre. Pero lo más grave de todo esto es que esto que hemos leído en la Biblia, en Jeremías 2:19, no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios mismo a su pueblo. Es Dios mismo el que está diciendo: es que en realidad el haberte alejado de mí te va a traer vergüenza y te vas a dar cuenta de lo malo y amargo que es abandonarme a mí. Y Él ratifica eso diciendo: yo, el Señor de los ejércitos celestiales, lo he dicho, yo lo he hablado. Esto no lo está diciendo un hombre o un profeta o un apóstol de una denominación, lo está diciendo Dios mismo. Qué grave es esto y qué tremendo es esto, porque se lo está diciendo a su pueblo. No solamente se lo está diciendo al mundo, se lo está diciendo en primer lugar a su pueblo, Israel en este caso, y ahora para nosotros que somos su pueblo, nos lo está diciendo a nosotros también. Qué grave entonces es la separación de Dios para el ser humano, que le provoca amargura y le provoca vergüenza. En realidad, este dolor, este estado del ser humano, este sufrimiento, esta amargura, esta vergüenza, no solamente es para esta vida, sino que también la Biblia describe que este dolor, esta amargura, este sufrimiento se vuelven eternos después de morir físicamente. No solamente es para este mundo actual o material o físico, sino que es para toda la eternidad cuando el ser humano está separado de Dios. Muchos hoy predican del amor de Dios. Y sí, claro, la Biblia habla del amor de Dios. Y ese amor se encuentra su cumplimiento en Jesús como el Cristo, en la cruz y la resurrección. Claro que sí, pero muchos hablan del amor de Dios como una emoción, como un sentimiento, como algo que me lleva a darte un abrazo o un beso. Y entonces creen que ese es el amor de Dios, pero en realidad ese no es el amor del cual está hablando la Biblia. Y muchos predicadores hablan de ese amor de Dios, pero se olvidan de la ira de Dios. Se olvidan de lo que la Biblia también dice acerca de la ira de Dios. Es que Dios mismo ha dicho que es malo quedar separado de Él.
No es que no podamos predicar del amor, claro que sí, pero si nos olvidamos del otro lado, de la ira de Dios, entonces vamos a hablar de un amor material, de un amor físico, humano solamente, que nos va a permitir tal vez sentirnos bien, pero en realidad Dios está hablando que también Él tiene ira y que va a manifestar su ira sobre la raza humana, debido a que el ser humano quedó separado de Dios. Hebreos 10:31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Qué grave es esto y qué profundo es esto. Yo no quiero caer en las manos del Dios vivo. Que Dios mismo me libre, porque yo no puedo. Es que estar separado de Dios nos lleva a esa condición. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume, es fuego consumidor. Esto nos está hablando de esa otra parte de Dios, de la ira de Dios que vendrá sobre el ser humano, debido a que el ser humano está separado de Dios. No es mi intención esta mañana asustar a nadie, solo quiero enseñar la verdad de la Biblia. Y estoy hablando de que esa Biblia está diciendo quién es el Señor y qué significa para el ser humano estar separado de Dios. En realidad esta vida humana termina. Después de 80, 120 años, el ser humano termina esta vida. Pero en realidad viene algo mucho más grave, viene algo mucho más profundo. Es que el ser humano separado de Dios no puede resolver este problema espiritual, este problema que se vuelve eterno, no solamente presente, sino que en realidad llega a toda la eternidad. Estar separado de Dios, entonces no es algo simple. Mis amados hermanos, tenemos que entender, y amigos que me están recibiendo en esta mañana, tenemos que entender profundamente qué significa estar separado de Dios. A veces se ve como algo muy simple, o se repite como una parte de un tema, o se repite como parte de la raíz del problema espiritual. Pero ¿qué significa en realidad estar separado de Dios? ¿Será que es algo simple? No, yo quiero en primer lugar explicar que esto significa que se perdió la vida y solo se tiene existencia. El ser humano existe y existe día tras día. En realidad no tiene vida, perdió la vida que tenía, perdió la relación con Dios, perdió la comunión con Dios. El Espíritu de Dios ya no está en el ser humano, aunque tiene existencia sobre la tierra, puede comer, puede hablar, puede reír, puede hacer esto, puede hacer lo otro, pero en realidad se perdió lo más grande, se perdió la vida cuando el ser humano queda separado de Dios. Por eso Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer, porque un muerto no puede hacer nada, por mucho que usted le dé vuelta. O un cadáver ya está muerto, no puede hacer nada, no se puede levantar, no siente nada. En realidad se pierde la vida de Dios. Y esto es grave, porque se pierde entonces esa vida que nos puede dar vida a nosotros. Esto significa estar separado de Dios. Viene la muerte espiritual. El ser humano se queda en un estado de carne y de pecado. Se perdió la imagen de Dios. Entonces, ¿en qué estado quedamos? No es que tengamos la imagen de Dios, no, tenemos la semejanza de Dios en nosotros, pero la imagen de Dios se perdió, se oscureció todo, y entonces el ser humano tiene ahora una imagen de carne, una imagen de pecado, y mientras esté en este cuerpo, no es restaurado totalmente hasta el día que Cristo venga. Por eso la Biblia dice, y aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que entender que el estado del ser humano es que pierde la imagen de Dios, y aun cuando tiene intelecto, aun cuando tiene capacidad creativa, aun cuando puede ordenar y puede generar varias cosas, eso es solo la semejanza de su creador, pero perdió la imagen. Es que esta imagen era lo más grande que Dios le había dado, pero quedó en estado de carne y de pecado. ¿Qué tan grave entonces es esto de estar separado de Dios? Es que cuando alguien queda separado de Dios, queda bajo el control del maligno, queda bajo el control del homicida, queda bajo el control de Satanás mismo. No es que lo viene a controlar ni siquiera un rey o un presidente de alguna nación, no, es algo mucho más grave. Quedó bajo el control y el dominio de Satanás, a tal grado que Satanás lo llega a tomar como su esclavo, como su hijo, y en realidad lo oprime de esa manera. ¿Qué significa entonces estar separado de Dios? Es estar bajo la tutela, bajo la dirección, bajo el yugo de un homicida, de un asesino como lo es Satanás. Y esto es grave, y la gente no se da cuenta y piensa que estar separado de Dios es algo muy sencillo y es algo que se repite, pero en realidad es algo mucho más profundo.
El ser humano queda bajo las corrientes de este mundo, separado de Dios, controlado por Satanás. No tiene otra alternativa que seguir las corrientes del mundo, angustiarse por lo que sucede en el mundo, preocuparse por esto, por lo otro. ¿Por qué razón el ser humano vive así y no puede tener paz en su vida? Todos los días de su vida sobre la tierra son dolor, sufrimiento, angustia, amargura, soledad, abandono, vacío. ¿Por qué es así el ser humano? Es que vive de acuerdo a las corrientes de este mundo. Está viviendo de esa manera. Entonces no tiene otra alternativa que vivir bajo la maldición. La maldición opera sobre la vida del ser humano y sobre sus generaciones. Entonces aparece la maldición y la maldición los controla. Y ellos pueden hacer esto y pueden hacer lo otro, pero en realidad estar separado de Dios les imposibilita resolver este problema de la maldición. La maldición está sobre la cabeza del impío, dice la Biblia. Y entonces en la casa del impío hay maldición. El que está separado de Dios vive bajo maldición. Esta es una parte de lo que la Biblia nos habla acerca de estar separado de Dios. ¿Qué tan grave entonces resulta esto? Es que la separación de Dios es la desgracia más grande del ser humano. La separación del hombre con Dios es la desgracia más grande que le ha acontecido a la raza humana. En realidad, si hay alguna desgracia que ha sucedido a la vida del ser humano, en realidad es que el ser humano quedó separado de Dios. Por eso tenemos que entender que esta es la desgracia más grande que puede llegar a tu vida. Es la desgracia más grande que puede llegar a la vida de una familia. Es quedar separado de Dios. Isaías 59:2 dice, porque sus pecados los han separado de Dios. Sus pecados los separaron de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará más. Qué grave es esto. Dios ya no escuchará más. Dios cerrará sus oídos y no escuchará más tu voz. No escuchará más tu oración. No escuchará nada. Nada. Es que los pecados nos separan de Dios. Y a causa de esos pecados, Dios, que es Dios santo, se tiene que separar del ser humano. Qué tan grave entonces es esta desgracia llamada la separación del hombre con Dios. Isaías 64. Versículos 6 y 7 dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Y como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Sin embargo, nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Esta es la condición del ser humano separado de Dios. Está infectado por el pecado y se vuelve impuro. En realidad, esto es algo que entró hasta lo más profundo de su ser, hasta las partes más profundas de su ser. El pecado se metió y se volvió impuro. El ser humano le generó maldad, le generó iniquidad. Y entonces todo lo que el ser humano quiere hacer cuando muestra su justicia, sus actos de justicia, en realidad son trapos sucios, trapos manchados, trapos que no pueden usarse para limpiar. ¿Se imagina usted querer limpiar una mesa con un trapo sucio? Otra versión dice trapos de inmundicia. Y usted, que es inmundicia, es como que si usted agarrara un trapo lleno de inmundicia y quisiera lavar una mesa con el trapo lleno de inmundicia. ¿Qué es lo que va a hacer? Únicamente es terminar destruyendo esa mesa, porque toda esa inmundicia va a quedar en esa mesa y en lugar de ser limpiada quedará más manchada y peor de como estaba. Esos son los trapos sucios, los trapos de inmundicia. Dice, termina nuestra vida como las hojas de otoño, que nos marchitamos y caemos y nuestros pecados nos llevan como el viento. En realidad, esta es la situación del ser humano separado de Dios. Y a pesar de todo eso, a pesar de toda esta desgracia, Isaías dice, pero nadie
Nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Es que el ser humano ha llegado a un punto donde él se cree el rey de la creación. El ser humano ha llegado a un punto donde ha desarrollado la ciencia y cree que la ciencia es lo que lo va a salvar. Él cree que su conocimiento, que su religión, que su esfuerzo humano son lo más grande. Pero nadie invoca tu nombre ni te ruega misericordia. Y por eso tú te apartaste de nosotros y nos has entregado a nuestros pecados. Qué grave es la separación del hombre con Dios. Pero aún hay algo mucho más grave. Es que toda esta desgracia humana, en realidad nada humano puede resolverla. Nada humano puede resolver esta desgracia del ser humano. El estar separado de Dios es la peor desgracia que le puede pasar a un hombre, a una mujer, a una familia, al hijo o a la hija, al nieto, a la nieta. Eso es lo peor que le puede pasar. El ser humano busca por su propio esfuerzo resolver esta condición de maldición y desgracia. Y se esfuerza mucho para lograrlo. Trabaja bastante, estudia bastante. En realidad hace mucho esfuerzo porque quiere superar toda esta condición de maldición y desgracia. Y cada vez se pone más retos y se pone más obstáculos y quiere ser mejor y quiere mejorar su condición de vida. Y todo esto hace el ser humano. Pero en realidad su condición sigue siendo la misma, de maldición y de desgracia. Vemos en la Biblia cómo el ser humano desde el libro de Génesis, cuando se separó de Dios, buscó por él mismo regresar a Dios. Buscó por él mismo encontrarse con el cielo. Construyeron la torre de Babel para poder llegar hasta el cielo. Ellos dijeron, no queremos que Dios nos ayude a llegar al cielo. Nosotros mismos con nuestras manos vamos a levantar una enorme torre y vamos a llegar hasta el cielo. No necesitamos de Dios. Esta es la condición caída del ser humano. Cree que con su propio esfuerzo, con su propio conocimiento, con su propia ciencia, pero nada de todo eso humano puede resolver esta desgracia. Más adelante vemos en la Biblia cómo se levantaron grandes ciudades en el mundo. Grandes ciudades como Sodoma y Gomorra que se olvidaron de Dios y fueron consumidas por el fuego, por la ira de Dios, porque se apartaron totalmente y llegaron a un punto de maldad que Dios mismo tuvo que descender para ver lo que estaba sucediendo y destruyó estas ciudades en el mundo. El ser humano separado de Dios no se conduce a otro destino más que el destino de tiniebla y de muerte. Podemos ver en la historia del ser humano cómo se han construido grandes imperios y grandes civilizaciones. Sin embargo, todas, absolutamente todas, han fracasado. No importa qué tan alto hayan llegado, no importa qué tan desarrolladas hayan sido las civilizaciones antiguas, toda la historia nos dice que han fracasado y han terminado cada una de esas civilizaciones. Se inventó la ciencia, la religión, la teología, pero nada humano puede resolver esta desgracia de estar separado de Dios. Es que solo Dios puede resolver este problema de la separación del hombre con Dios. Solo Dios puede resolver esta situación. Solo Dios puede cambiar esta historia de desgracia, de amargura, de dolor y de vergüenza que hay sobre aquel que está separado de Dios. Entonces, el dolor y el sufrimiento que se han generado desde el momento de Génesis 3, cuando el ser humano desobedece el pacto que Dios le ha dado y queda separado de Dios, ese dolor y ese sufrimiento continúan hasta el día de hoy. Las naciones hoy están sufriendo y hay naciones pobres, no desarrolladas, y hay naciones ricas y desarrolladas, y en realidad sufren de igual manera. Las naciones pobres sufren por sus carencias y por sus creencias. En realidad están sufriendo las naciones de pobreza, subdesarrolladas. Están sufriendo porque tienen muchas carencias y porque tienen muchas creencias, pero no creen lo que la Biblia dice. También las naciones desarrolladas están sufriendo. Hay nuevos síndromes, nuevas enfermedades, nuevos problemas de salud, nuevos problemas sociales. Es que en todo el mundo se puede reflejar esta misma situación. No importa si vas a un país desarrollado o un país subdesarrollado, al final el problema del ser humano sigue siendo el mismo. Es que está separado de Dios. Los gobiernos se corrompen,
La ciencia no tiene toda la respuesta a los problemas del ser humano. No hay respuestas al problema del ser humano. No hay. Se calcula que solamente el 30% de las enfermedades que el hombre tiene hoy tienen una respuesta médica y hay un 70% que no tiene ninguna respuesta médica. Es que la ciencia no ha podido responder todas las interrogantes que la vida le ha planteado al ser humano. ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano, aunque haya logrado un nivel científico alto, aunque haya levantado muchas religiones a su alrededor, aunque tenga gobiernos exitosos o malos, al final sigue teniendo un solo problema: es que el ser humano está separado de Dios. Esto es grave, muy grave. Han pasado 21 siglos de existencia después de que Cristo vino. Han pasado más de 2000 años después de que Cristo vino. Él es el Cristo. Él vino a dar la respuesta al ser humano. Sin embargo, hagan números. Han pasado más de 2000 años. Es decir, han pasado 21 siglos de existencia del ser humano después de la llegada del Mesías Cristo, y no han podido ni entender ni creer la respuesta que Dios ya le dio al ser humano sobre la tierra. El ser humano ha pasado todo este tiempo y no ha podido entender y no ha podido creer que Jesús es el Cristo, la respuesta al problema de la desgracia humana. Qué lamentable es que Satanás se ha encargado de oscurecer el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, como lo dice 2 Corintios 4:4. Satanás se ha encargado de todo esto. Por eso necesitamos volver al Evangelio. Necesitamos que ese Evangelio, que es la luz de Dios, entre a los rincones más oscuros de nuestra vida todos los días y que pueda traer luz, para que de verdad la luz que hay en nosotros no sea tinieblas. Necesitamos el Evangelio, porque solo a través del Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, nos podemos encontrar con Dios todos los días. Debemos permanecer en eso que hemos oído desde el principio. En 1 de Juan capítulo 2 y versículo 24 se lee de la siguiente manera: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, lo repite otra vez. Primero dice que permanezca esto, lo que hemos oído desde el principio. Y luego dice que si eso que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, entonces dice, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. ¿De qué nos está hablando la Biblia acá en 1 de Juan 2:24? ¿Qué es eso que hemos oído desde el principio? ¿Qué es eso que debe permanecer en nosotros porque lo hemos oído desde el principio? ¿A qué se refiere la Biblia? ¿De qué está hablando este pasaje de la Escritura? ¿Qué es eso que debe permanecer en ti, en mí, ahora, todos los días? No es que ya lo tengo, ya no más. No, es que debe permanecer. Eso es todos los días, todos los días, todos los días son nuevas las misericordias del Señor y grande es su fidelidad. Eso es el Evangelio, entrando, transformándome todos los días, todos los días. Esto debe permanecer en mí, lo que he oído desde el principio. Dios en realidad ya dio su respuesta al problema de la separación del hombre con el Señor. Dios mismo ya dio una respuesta. Y esta respuesta es la buena noticia acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio. Y esto es lo que hemos oído desde el principio. Esto es lo que la Biblia nos dice desde el principio. Él es la ofrenda preparada desde antes de la fundación del mundo y que iba a ser revelada en el tiempo señalado por el Señor. Esto es lo que hemos oído desde el principio. Esta es la fe en la cual debemos permanecer. Esto es lo que debe permanecer en nosotros. Y esto es en lo que nosotros debemos aferrarnos y permanecer. Si permanecen en lo que han oído desde el principio y si lo que han oído en el principio permanece
permanecen ustedes, entonces ustedes van a permanecer con el Padre y con el Hijo. Esta es la fe del Evangelio. Génesis 3:15 nos habla de esa promesa desde el principio. Si usted revisa, por ejemplo, Génesis 1, verso 3 al 5, nos habla de la luz que va a venir un día a separar las tinieblas de la luz, y Dios creó la luz. Esto es un símbolo, es un tipo de aquel Cristo que un día va a venir a resolver el problema de las tinieblas desde el principio. Esto es lo que se ha predicado desde el principio, es lo que predicó Noé, es lo que predicó Enoch, es lo que han predicado todos los patriarcas, es de lo cual hablaron todos los reyes, es de lo cual hablaron los profetas, es de lo cual vino el mismo Cristo a hablar. Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer, y el versículo 21 de Génesis 3 dice que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con pieles de animales inocentes. Esto anunciaba la llegada de ese Mesías Cristo. Así que en todo el Antiguo Testamento podemos encontrar sombra, figura, tipo del Mesías Cristo. Más de 300 profecías se han cumplido solamente en una persona. Esas profecías están en el Antiguo Testamento, esas sombras están en el Antiguo Testamento. La simiente de la mujer, la luz admirable, la sangre derramada, las ofrendas en Levítico, el profeta que se iba a levantar en Deuteronomio. Todo esto habla de la roca que seguía a Israel. ¿Cómo podemos encontrarnos con la nube, con la columna de fuego en el desierto? Todo esto, la zarza que ardía, el yo soy que encuentra a Moisés. ¿Cómo podemos encontrarnos con todo este simbolismo en el Antiguo Testamento y con todas estas profecías cumplidas en una sola persona? Es que la Biblia nos sigue hablando desde el principio de lo mismo hasta el final. El testimonio de Jesús como el Cristo. Cuando Él vino. Y me gusta el capítulo 5 de Juan, porque Él está hablando ahí y lo está interrogando por sanado un hombre. Y ellos se lo empiezan a cuestionar porque Él vino. Y claro que sanaba gente, claro que hacía obras de poder. Él es el Cristo y la sigue haciendo hoy. Claro que sí. ¿Y cuál es la razón por la que Él hace obra de poder? Con un solo propósito, para que creamos que Él es el Cristo. Por eso en Juan 5:33 Él dice: ustedes escucharon el testimonio de Juan el Bautista y ustedes saben que lo que Juan el Bautista dijo es verdad. Él les dijo a aquellos religiosos de su época: ustedes oyeron, mandaron a preguntar de qué hablaba Juan el Bautista, y Juan el Bautista hablaba de mí, diciendo que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este fue el testimonio de Juan el Bautista. En Juan 5:33 Jesús lo está confirmando y diciendo: esto es verdad. En el versículo 36 de Juan 5 dijo: pero yo tengo un testigo más grande que Juan. Yo tengo algo más grande que Juan. Son las obras de poder, son las señales, son los milagros que mi Padre me ha entregado para que yo haga. Y esas señales dicen también que yo soy el Cristo. Él les estaba diciendo que Él es el Cristo, que Él es la respuesta al problema de la desgracia del ser humano. Juan 5:37 dice también: el Padre mismo da testimonio acerca de mí. Es decir, no solamente Juan, no solamente las obras de poder, no solamente las enseñanzas de Cristo, sino que también el Padre mismo dio testimonio de que Él es el Cristo. Versículo 39 de Juan 5. Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna, pero todas las escrituras me señalan a mí. Es decir, todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, todo el Tanaj hebreo está diciendo que el Mesías Cristo va a venir, y todo eso se cumplió en una sola persona, en Jesús como el Cristo, la respuesta a la desgracia y al problema de la separación del hombre con Dios. Y termina el capítulo 5 de Juan en los versículos 46 y 47 diciendo: yo no los voy a acusar, Moisés mismo los acusará, porque si ustedes creyeran lo que Moisés escribió, que me creerían a mí, pero ustedes no le creen a Moisés, ¿cómo me podrán creer a mí? No solamente Juan, no solamente las enseñanzas, las obras de poder, el Padre mismo, las escrituras, sino que Moisés también está dando testimonio de ese Jesús, quien es el Cristo. Entonces, mis amados hermanos y amigos, en realidad toda esta desgracia del ser humano tiene una sola respuesta. Es el Evangelio, es creer que Jesús es el Cristo. Por eso decimos que para esto se escribió toda la Biblia. Juan 20:31 lo confirma cuando dice que todas estas señales que Él hizo se dejaron registradas para que creamos que Jesús es el Cristo, y creyendo en su nombre tengamos vida en el poder de su nombre.
Primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Mateo 16:16, Pedro confirma y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el Evangelio. Para esto se escribió toda la Biblia. ¿Por qué? Porque esta es la respuesta a la desgracia del ser humano. Esto es lo que debemos creer para no seguir separados de Dios. Esto es lo que hemos oído desde el principio, no otra cosa. La Biblia no se escribió para que tú descubras el campeón que llevas dentro. No. La Biblia no se escribió para que tú te vuelvas un guerrero, un gladiador en esta vida. No. La Biblia no se escribió para motivaciones humanas. La Biblia no se escribió en ese sentido y con ese propósito. La Biblia se escribió para que podamos seguir creyendo que Jesús es el Cristo, el mensaje que hemos oído desde el principio y que debe permanecer en nosotros. Segunda de Juan capítulo 1, verso 8 y 9 dice, tengan cuidado de no perder lo que con tanto esfuerzo hemos ganado. Todo el que se desvía de esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La enseñanza de Cristo, dice, no tiene ninguna relación con Dios. Es que esto es lo grave. Este es el problema de la separación del hombre con Dios. Esta es la desgracia más grande. El perder el evangelio, el quedar separado de Dios, el no poder creer lo que la Biblia dice. Entonces nos lleva a la condición que menciona primera de Juan 2:22. ¿Y quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, dice. Qué grave es esto. Hoy en la iglesia entonces en realidad podemos encontrar con que hay mucha gente que no está creyendo este evangelio, que no está creyendo el evangelio de la Biblia. Y ese evangelio trata de Jesús como el Cristo. Y si no lo puede creer, entonces primera de Juan 2:22 dice contundentemente que este es el mentiroso. Aquel que no cree que Jesús es el Cristo se vuelve un anticristo. En realidad es muy grave este problema. Es que la separación del hombre con Dios solo tiene una respuesta. La respuesta a la desgracia del ser humano está en la Biblia, está en el Evangelio. No está en algún cuento de mitología. No está en alguna filosofía que el hombre haya descubierto. No está en una práctica litúrgica que alguna iglesia en particular pueda tener y estar desarrollando con sus miembros. No, es que la respuesta a la separación del hombre con Dios está resuelto solamente en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Efesios capítulo 2, verso 12 al 14, dice de esta manera, en esos tiempos, o sea antes, ustedes vivían apartados de Cristo. Esa era nuestra condición. Ustedes vivían apartados de Cristo, separados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Aquí no está hablando del Israel físico, está hablando del pueblo de Dios llamado Israel que será levantado después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús el Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Esta es la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y en la resurrección. En realidad, solamente a través del verdadero profeta es que nos podemos encontrar con Dios. El verdadero profeta que abrió el camino para poder entrar a la presencia del Dios Santo. El verdadero profeta que nos abrió el camino para entrar, en realidad, hasta la misma presencia de nuestro Padre Celestial. Esto es lo que está diciendo Efesios 2, versos 12 y 14. Estábamos separados de Dios, pero gracias a la obra de Jesús como el Cristo, ahora hemos sido acercados a Dios. Ahora tenemos esperanza, ahora tenemos salvación, ahora tenemos la fe Maranata, la fe Emanuel en nosotros, operando en nuestra vida. Ahora nuestras oraciones tienen respuesta. Ahora el Evangelio trae respuestas a nuestra vida todos los días. Ahora estamos con Dios, ya no estamos dirigidos por Satanás, sino que el Espíritu
Espíritu Santo dirige nuestra vida es que hemos sido salvados del pecado, hemos sido salvados de la separación y hemos sido salvados de Satanás mismo. Dios está con nosotros. Es que el verdadero profeta, que es Jesús como el Cristo, ya nos abrió el camino para que podamos encontrarnos con Dios. Y solo de esa manera se puede resolver la desgracia del ser humano. Quiero concluir esta mañana leyendo lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Y dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Este es el Cristo. De Él habla toda la Escritura. De Él habla toda la Biblia. Dios habló antes, sí, de muchas maneras, de diferentes maneras, y muchas veces a nuestros antepasados, a través de los profetas. Pero hoy ha venido el verdadero profeta de Dios. No es un profeta más, no, Él es el verdadero profeta de Dios, el que nos abrió el camino para que estemos con Dios, para que nos encontremos con Dios y ya no estemos separados de Dios. Entonces la desgracia es cambiada en bendición, la desgracia es cambiada en gozo, el luto se vuelve gozo, el llanto se vuelve risa. En realidad el cojo puede saltar de gozo cuando se ha encontrado con Dios, porque se ha resuelto todo. Esa es la fe que nos debe sostener. Esa es la fe que tenemos cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y solo en Él está la imagen que se perdió un día. Solo en Él se restaura toda esa imagen del Dios verdadero en nuestras vidas. Mis amados hermanos y amigos, Cristo, Jesús como el Cristo, es el mensaje del Evangelio, y esto es lo que hemos oído desde el principio. Y esto es lo cual tenemos que creer, en lo cual debemos permanecer, lo cual debe entrar en nuestra vida todos los días, el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que no importa lo que hoy pueda estar sucediendo en el mundo. En realidad, nosotros si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que todo se resolvió. La desgracia fue derrotada, la maldición fue cambiada, y ahora podemos ser bendecidos porque Dios está con nosotros. Esta es la fe, Emanuel. Dios ya está con nosotros. Ya no estamos separados de Dios. Así que consumado es, como Cristo lo dijo en Juan 19:30, consumado es. Él ya lo resolvió todo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espero que cada día podamos creer profundamente en esta fe, creyendo que Dios nos llamó a preparar el retorno de ese Cristo un día, y entonces dar toda nuestra vida para que la evangelización mundial suceda, porque no tiene propósito alguno conocer más de Dios solo por conocer. No tiene propósito alguno llenar mi cabeza de información y de conocimiento si no lo uso para cumplir, si no lo uso para preparar la venida de Jesús como el Cristo. Oro para que Dios use tu vida, para que preparemos juntos la venida de Jesús como el Cristo en nuestros días. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana y te bendecimos, Padre Celestial, y levantamos nuestras manos, Señor, delante de ti. Te pedimos que tengas misericordia, Señor, del mundo. Te pedimos que tengas misericordia de las naciones, Señor.
Que tú mires, Señor, con benevolencia a todo aquel que está separado de ti, Señor. Que tengas, Señor, misericordia y que le sea revelado el evangelio, Señor. Que las puertas del evangelismo se sigan abriendo, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Y donde ya se puede caminar, Señor, Padre, que se puedan abrir las puertas del evangelismo en las naciones, Señor, que se están abriendo para que sigamos predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, oramos, Señor, por cada una de las naciones, ovejas, Señor, que están, Señor, en todo este mundo. Oramos, Señor, para aquellos que han de ser salvos, Señor, a través de tu evangelio, para aquellos que han de recibir la revelación de que Jesús es el Cristo, Señor del cielo. Oramos por cada uno de ellos, Padre eterno, y los ponemos delante de ti, y oramos por nosotros, Señor, para que cada día podamos permanecer en esta fe creyendo, Señor, que Jesús es el Cristo, lo que hemos oído desde el principio, Señor, eso que permanezca en nosotros todos los días y que permanezca profundamente, Señor, de tal forma que la luz tuya, Señor, entre a los lugares más oscuros de nuestra vida y pueda iluminar, Señor, para que la luz que hay en nosotros no sea tinieblas, Padre eterno. Oramos, Señor, para que podamos mantenernos firmes en esa verdad que tú has dejado en toda tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que a través de la cruz y la resurrección ya se resolvió todo el problema de la desgracia del ser humano. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a cada familia que nos recibe, Señor, en este momento. Invoco tu nombre, Señor, a través de la oración sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová levante su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Maranata, bendiciones.